Centro más profundo de mi ser, el deseo más sincero es amarte. Y aunque no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, confío en ti, mi Dios. Continuamos con estas meditaciones que nos van a ir ayudando a lo largo del tiempo del Adviento a disponernos para celebrar la Navidad con espíritu cristiano de fe, a volver a renovar nuestra acogida del Hijo de Dios en nuestro corazón. Y vamos a ir contemplando paso a paso todos los misterios del Evangelio de la venida del Salvador al mundo, su anuncio en los profetas, la vida de María y su misterio de la Anunciación, el nacimiento del Señor y los episodios de su infancia, y también la vida oculta hasta su bautismo. Pero hemos de comenzar este camino del Adviento como hace la Iglesia, dirigiendo primero una mirada al Salvador como aquel de quien esperamos que venga nuestra eternidad, nuestra definitiva plenitud. Y decíamos el otro día que vamos a comenzar este Adviento fundando en confianza y en humildad el edificio de nuestra santidad en el saber que somos nada. Fundar sobre nuestra nada el edificio de la santidad. Y por ello, previamente a contemplar el Evangelio, damos una serie de pasos que nos ayuden a poner las bases. Lo primero para fundar este edificio de la santidad en confianza en nosotros es reconocer humildemente nuestro pecado, confesarlo. El sacramento de la confesión significa no solo expresar los pecados, sino alabar a Dios también. San Agustín tituló su obra más conocida y autobiográfica Las Confesiones, en la que daba testimonio, confesaba la grandeza y misericordia de Dios para con él en su vida. La confesión hecha con buen espíritu y confianza en el perdón es alabanza de la misericordia de Dios, porque lleva implícita que reconocemos la bondad del perdón de Dios, que Dios perdona porque es profundamente bueno. Reconocer humildemente mi pecado. Entonces, no solo sacramentalmente, es decir, no solo cuando vamos a confesar, sino humildemente no huir de Jesús, quedarnos ante Él, reconocer humildemente, porque el mayor mal del pecado es que nos lleva a huir de Dios. Peco y huyo de Dios. Y huyo de mí también porque no quiero verme como soy. Trato de esconder mi pecado y mi propia vida de Dios mismo. Y eso, además de absurdo, es imposible porque Dios ve todo a pesar de todo. Pero mi postura es esconderlo. Y aunque Dios lo ve, no lo ve con ojos de condenación, sino con ojos de misericordia. Adán y Eva pecan y se esconden. Es inútil porque Dios les ve, pero es la actitud personal de ellos. Pues bien, nosotros ahora, en este inicio del Adviento tan precioso, pues vamos a proponernos no huir de Jesús, reconocer nuestra debilidad, nuestro pecado. Es un paso importante esta postura de abrirse. El amor nos da confianza, tenemos acceso confiado al Padre. Si nuestra conciencia nos remuerde, el Padre es mayor que nuestra conciencia, nos dice San Pablo. Si la conciencia me remuerde, que la abra al Padre, porque Él es más bueno que lo malo que yo pueda ser. Por tanto, es presentarse ante Dios sin defensa, sin barreras, sin ocultamientos, abriéndonos ante Él. Es reconocer lo mal que he hecho al pecar, como espantado de mi atrevimiento, sin escondérselo a Dios, sino sin defensa, ante Él tal cual soy y con mi pecado, con ese asombro y dolor en la presencia del Señor, como el que se echa las manos a la cabeza al ver que cae en la cuenta de lo que ha hecho a la persona a la que más ama en la vida. Pues es lo que nos pasa o debería pasarnos cuando caemos en cuenta de nuestro pecado a quien más nos ama en la vida, a nosotros, que es nuestro Padre Dios. En la Escritura vemos que los pecadores no arrepentidos se esconden del Señor. Adán y Eva, Caín. En el Nuevo Testamento los fariseos que huyen al decir el Señor que quien no tenga pecado eche la primera piedra a aquella mujer. También Judas, que sale del cenáculo. La tentación de huir la tenemos siempre, pero el pecador arrepentido se queda ante el Señor.
Es muy hermoso el pasaje del libro primero de Samuel, el capítulo 12, el pecado de David con la mujer de Urías. Se ciega por ella y es capaz de asesinar a Urías, que era su amigo y su militar de mayor confianza, con engaño, con traición, haciendo que muera en la batalla, habiendo cometido previamente adulterio. Y tras el luto se casa con la mujer y convive con ella como si nada, consiguiendo que no se sepa que el hijo era fruto de un adulterio. El santo rey David, hombre según el corazón de Dios, decía la Escritura, fijaros, pero Dios, que ama a David, mueve a Natán para que sacuda la conciencia de David. Ojo, no para denunciarle condenatoriamente, sino para mover su conciencia a la luz. Y lo hace con la parábola de los rebaños del rico y el cordero del pobre. Cuando David se da cuenta de que se refiere a él y de su pecado, de lo que él ha hecho, entonces viene ese echarse las manos a la cabeza. Le dice Natán, ese hombre eres tú. Y al avisarle de que será castigado porque ha hecho lo que no agrada a Dios, en ese momento tremendo David solo dice una palabra: he pecado contra Dios. Nada más. Ha reconocido que ha hecho una barbaridad, y Natán también le dice, también Dios te ha perdonado. Es un momento impresionante y hermoso, es un momento tremendo y fuerte, pero hermoso. David no se esconde, dice lo que tanto nos cuesta: he pecado. Incluso cuando vamos a confesar nos cuesta decirlo, y damos vueltas para no decir he pecado, o buscamos fórmulas verbales para expresar las cosas de manera que nos dé menos vergüenza, ¿no? Nos cuesta reconocer humildemente nuestro pecado. Pero si Dios nos va a perdonar, pero si Él ya sabe, pero si te ama con locura, pero si nada malo que hagas, por muy malo que sea, jamás hará que Dios te quiera menos. Esto es, ¿no? Es difícil ser humildes con Dios en nuestro pecado. Pero vemos lo mismo también en la mujer arrepentida, a la que Jesús salvó de ser apedreada. Podía haber huido en medio de la muchedumbre y sin embargo se quedó con Jesús. No huyó de él, porque sabía que ese hombre sí podía haber echado la primera piedra, pero era el Salvador. El buen ladrón perdió toda su vida en crímenes y estaba a punto de morir, pero ve a Cristo y se llena de su belleza serena, entregando la vida como un caballero en la cruz. De la belleza de Cristo en la cruz se llenó. Qué contemplación del Santísimo hizo el buen ladrón aquella tarde. Y sale en defensa de Cristo contra sus asesinos y calumniadores. Aquel ladrón rudo y asesino es tocado por Dios y se vuelve delicado, y dice al otro: ni siquiera tú temes a Dios estando en el mismo suplicio, cuando lo lógico hubiera sido que insultase al otro ladrón. Lo que le dice es esto: tú que estás en el mismo suplicio, ni siquiera temes a Dios. Y se vuelve hacia Jesús y le reconoce su pecado sin disimular nada. Y dice: nosotros tenemos lo que hemos merecido. Qué difícil reconocer que un sufrimiento lo tengo porque lo merecí. Y el ladrón lo reconoce y no huye, sino que acude al Señor y se refugia en Él, confiándose en Él. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Es como decir: Jesús, no me olvides, y con eso ya soy feliz. Y Jesús le contesta como le había dicho el profeta Natán a David de parte de Dios: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No huyamos del pecado, reconozcámoslo, y así en tantos otros ejemplos que existen en la Escritura donde el pecador no huye delante de Jesús. San Pedro en medio de las olas, cuando Jesús le agarra, ya no le importa la barca porque ha comprendido que está más seguro con Jesús en medio de la tempestad que sin Jesús en la barca. Y así tantos y tantos ejemplos, ¿no? Entonces, para nuestra oración, confianza y esperanza, presentar a Dios nuestras manos vacías. Y como disposición para este Adviento, este reconocimiento de nuestro pecado humilde, que funde sobre nuestra nada, en la misericordia de Dios, el edificio de nuestra santidad. Cuando he pecado contra Él, Él siempre me ha amado. Incluso cuando caía me amaba, también ahí, impidiendo que cayera más abajo, y también cuando planeaba contra Él mis infidelidades. Que este sea nuestro primer paso. Un reconocimiento humilde de nuestro pecado, de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, de nuestra infidelidad, cuyo fruto sea el perdón de Jesucristo para nosotros. Un perdón que iremos viendo
con detenimiento.